continuar con el tema de la clase pasada. Estamos trabajando sobre el texto de Iyengar, La luz sobre el yoga, que es este libro de aquí. Y bueno, justo estábamos viendo qué es yoga, para qué nos sirve yoga, qué significa la palabra, y estábamos viendo a quién se refiere Iyengar en su texto. Se refiere a Patanjali, que dijimos que era ¿quién? Un gran sabio. Un gran sabio hindú, muy bien. Y su texto es los... Ya se me pasé, pero... No sé. Yoga Sutras. Los Yoga Sutras, muy bien. Que son 196 aforismos del yoga. No importa, está bien. El texto de Patanjali son los Yoga Sutras, son 196 frases que resumen de manera ya metódica qué es yoga y cómo se practica. Habíamos dicho que antes de Patanjali el conocimiento de yoga ya existía, pero el texto de Patanjali es el texto histórico que nos ayuda a codificar yoga y que yoga quede ya como una disciplina muy establecida para las siguientes generaciones. Iyengar también suele referirse mucho a el Mahabharata, en particular al Bhagavad Gita. Bhagavad Gita, muy bien. Que el Bhagavad Gita, recordemos que es la conversación de Krishna. Sí, adelante. Ay, no es posible, se me fue. Es Arjuna. Sí. ¿Qué es el quién? El guerrero. El príncipe guerrero. Muy bien. Arjuna es el príncipe guerrero. ¿Y por qué platican? Porque está a punto de combatir con el ejército de sus primos malvados. Ajá. Que desterraron a toda su familia y la desterraron de una manera muy cómica porque hay una divinidad de la rectitud, algo así. El primer príncipe es el príncipe Yuristida, y que lo pierden apuestas. Ajá, sí. What the fuck. Pero bueno, así lo pierden. Sí. Y pues es chistoso. Ajá. Pero justo esta conversación es importante porque es esa noción de yoga. Exacto. Entonces, cuando hablamos del Bhagavad Gita es importante porque es la conversación que hay entre Arjuna, que es el tercer príncipe, el príncipe guerrero, y va a entrar en batalla. Recordemos que es la batalla con la que empieza el Kali Yuga, la época en la que vivimos actualmente. Y es un texto donde Krishna se dedica a hablarle a Arjuna sobre qué es yoga y cómo yoga lo va a ayudar a quedarse libre de la acción, poder ejecutar su dharma, ejecutar la acción que él tiene que ejecutar, pero sin caer en apegos, sin caer en fanatismos, sin caer en odios y sin caer en pasiones. En el momento en el que él ejecuta la acción únicamente como en un momento de seguir su dharma y no como una acción que está empañada o viciada por ira o por euforia o por alguna emoción que empañe la acción pasa a ser una acción dharmática y no una acción que vaya a provocar su sufrimiento. Entonces la conversación es muy larga entre Arjuna y entre Krishna, y ese va a ser el Bhagavad Gita. Entonces Iyengar nos está se está refiriendo a estos textos clásicos para ayudarnos a entender de qué se trata el yoga. Todos esos textos, sobre todo el Bhagavad Gita, los hemos estado viendo en otras clases, por lo que vamos a continuar con justo el texto de Iyengar sobre los 8 estadios de yoga. Entonces, la clase pasada estuvimos hablando justo de eso, estuvimos hablando
de que el camino de yoga tiene 8 puntos muy específicos. Y esto es muy interesante porque el número 8 también aparece en otro lado. ¿Se acuerdan dónde aparece el número 8 como estadios hacia la supraconsciencia o estadios hacia la iluminación? ¿Con el samadhi? ¿Estamos hablando de eso? El samadhi ya es la supraconsciencia, pero ¿se acuerdan? Ahorita es como un poco una trivia de en dónde más está el número 8 como un camino. Yo les doy una superpista. A la iluminación. ¿Alguna tradición oriental? Sí, ¿Qué pasó? no, sí, pero. Pero les fallo. Sé que me voy a dar de topes con la ley. Está más fácil, más fácil entender la ley de DSR que acordarse. No, es que sí ya lo había dicho, caray. Bueno, acuérdense que así como ya hemos hablado del Mahabharata y del Bhagavad Gita, ya también les había hablado de un príncipe, el príncipe Siddhartha Gautama, que tuvo este proceso de iluminación, y cuando se ilumina le da al mundo el óctuple noble sendero. ¿Se acuerdan de esa parte? No se acordaron. Fue como, ¿el qué? Me extraña de Guillermo. O sea, Sí, yo sí claro, sí. Dijo, ¿qué Reprobado. cosa? Chaturanga. Sí. A partir de ahorita vamos a repasar las asanas más difíciles. Como, muy bien, el noble. Sí, como no, sí, yo lo vi. Sí, Es que me acuerdo de las 4 nobles verdades, pero no del óctuple. No, sí, como Bueno, no. las 4 nobles verdades son la revelación. El Buda Shakyamuni, el Buda Siddhartha Gautama, es un Buda que viene a darle al mundo el camino para dejar de sufrir. Y las 4 nobles verdades son básicamente eso. Bueno, ¿se acuerdan de las 4 nobles verdades? La cuarta noble verdad es el noble óctuple camino. Sí me acuerdo de las 4 nobles verdades, pero ya no me acuerdo de que hayas mencionado el noble óctuple Es que sendero, camino. era el sufrimiento existe, ¿no? Ajá. Esa es la primera. Ajá. Luego, el sufrimiento tiene una causa, es la segunda. Ajá. Luego la tercera es las causas de ese sufrimiento son apego, El odio. odio y ignorancia. Ajá, muy bien. Y la cuarta, Y la pues, cuarta, te juro que sí. No, bueno, más o menos. Las segundas son las causas del sufrimiento. O sea, la primera es existe el el sufrimiento. sufrimiento existe. La segunda, el sufrimiento tiene causas que son Y las la menciona también. ignorancia, el apego y el odio. Ajá. La tercera es No, ¿qué pasó, Diego? No, sí te fallo. se puede. Ay, Bueno, yo ya les ayudé con la cuarta. tiene un remedio, ¿no? Eso, el sufrimiento El puede ser sufrimiento evitado. puede ser evitado Ajá. Y el cuarto, Y puede ser evitado Lo que por acabas de el- decir. por medio del noble óctuple sendero. Es casi, las 4 nobles verdades pueden pensarlas casi como una sola oración. Es como un solo tren de pensamiento. ajá, es el mismo pensamiento. Existe el sufrimiento. El sufrimiento tiene causas. Las causas del sufrimiento son principalmente la ignorancia, Así, el odio, el apego. el odio y el apego. El apego, acuérdense que es sinónimo de deseo, Ajá. sobre todo los no deseo sexual, Ajá. bien incluido ahí, pero se refiere a los deseos que no nos dejan en paz, que no nos dejan ser, cuando deseamos el iPhone, cuando deseamos el carro, cuando deseamos a otra persona, cuando deseamos más dinero, cuando deseamos todos esos deseos que nos van encadenando. Muchos deseos funcionan como grilletes. Acuérdense que habíamos visto que la Blackberry en realidad significa el grillete que le ponían a los prisioneros en los tobillos para que no pudieran avanzar. Entonces básicamente esos son, el Buda Shakyamuni dice, cuidado con eso porque esos deseos nos encadenan. Entonces existe el sufrimiento sufrimiento tiene causas. Las causas del sufrimiento son la ignorancia, el odio y el apego. ¿Vayan antes el odio? Entonces. Bueno, pueden decirlas en el orden que ustedes quieran. Ok. Estas causas y este sufrimiento
pueden ser evitados. ¿Cómo podemos evitarlos? Con el noble óctuple sendero. Entonces, Siddhartha Gautama ya estaba apoyándose de un camino que se divide en 8 aspectos, en 8 espacios diferentes de acción. Uno de los espacios es el pensamiento correcto, la acción correcta, el habla correcta, todo ese tipo de cosas que son pautas de comportamiento, pautas en la práctica que nos van a llevar a dejar de sufrir. Y pues todos queremos no sufrir, me parece. Entonces, bueno, ese tema ya lo habíamos visto hace mucho. Entonces ahí vamos a dejar el repaso de ese tema y vamos a continuar con el tema que estamos tratando, porque es muy interesante que distintas tradiciones coincidan de pronto en ese tipo de aspectos. Coincidan en, por ejemplo, yoga también dice eso. Yoga, para hacer yoga podemos dividir nuestros estadios o nuestra práctica de yoga en 8 aspectos distintos. 8 en sánscrito se dice ashtanga. Entonces, cuando decimos que el camino de yoga está dividido en 8 aspectos, decimos que el camino de yoga es el camino de Ashtanga, el camino de los 8 aspectos diferentes. Y hay un tipo de yoga que se llama Ashtanga Yoga. Es una especie, no es una coincidencia, o sea, le pusieron ese nombre refiriéndose a esto, pero esto es más grande que esa corriente de yoga. No quisiera que se confundieran en pensar que entonces yoga es la práctica de Ashtanga que hace Patabi Joyce. Es como no, o sea, Patabi Joyce retoma el nombre de Ashtanga de aquí, pero no se lo inventó, pues. Y coinciden en ese nombre, pero esto aplica para todas las ramas de yoga. Esto aplica también para Yoga Iyengar, por ejemplo. Aunque Yoga Iyengar no se llama Ashtanga Yoga Iyengar, también aplica. Coincide que Ashtanga se llama Ashtanga, pero eso es como una cuestión distinta, no quiere decir que sean lo mismo. Sí queda clara esa parte, no quisiera que se fueran a confundir. No. Bueno, entonces, Ashtanga de Patabi Joyce es una corriente de yoga que también Ashtanga significa este camino de 8 partes, pero no estamos hablando de ese estilo de yoga. Estamos hablando de los componentes de yoga en general. ¿Sí? Ok, entonces aquí lo puse, pero como está el marcador en verde, creo que no se alcanza a ver. Es Ashtanga Yoga o los 8 miembros de yoga, los 8, pensémoslo como yogis o yoginis, nuestros 8 espacios de acción. ¿Se entiende más así? Los 8 espacios. Ajá, como yogis y yoginis tenemos 8 espacios donde vamos a ejercitarnos o donde vamos a actuar. Ejercitarnos en el sentido amplio de la palabra, porque va más allá de las posturas. Las posturas son una parte, son el punto número 3. Asana. Bueno, este lo habíamos visto. También se representa como un árbol de 8 ramas, y las primeras ramas son las ramas de hasta abajo para que se vaya como subiendo un poco y se llegue al samadhi. Entonces, el 8 que sería ya la superconciencia o la iluminación. Entonces, en realidad, para ir caminando por ese sendero, sí se tiene que ir en orden. Se podría saltar pasos, pero en realidad el orden más natural es sí seguir el orden en el que están dados. Sí. Ahora sí creo que del más fácil al más difícil. Bueno, sí, de hecho, porque sí. Imagínense que quisieran tan fácil. iniciar con la supraconciencia, que es samadhi. Yo lo veo más como que los primeros son aspectos un poco más como energéticamente densos, por así decirlo, y la energía se va refinando conforme va subiendo. Sí, podría ser. Sí, justo podría ser. Si lo vemos desde la teoría de justo vibración, desde la teoría de la vibración, acuérdense que todo en el universo es una vibración, y las vibraciones se pueden ir refinando, se pueden ir, pensémoslo un poco
bueno ni malo, o sea, no quiero decir que algo sea bueno o que algo sea malo, pero pensémoslo como un piano, que de pronto en el extremo izquierdo del piano vamos a tener notas muy, muy graves, y conforme nos vayamos viendo el piano de frente, obviamente, conforme nos vayamos yendo hacia la derecha, vamos a llegar a notas muy altas. Sería un poco así, estas serían como, estos primeros 3 aspectos serían más pegaditos hacia las notas más graves del instrumento, y estos últimos aspectos, sobre todo la supraconciencia, ya sería un aspecto muy, muy elevado, muy refinado, una vibración mucho más etérea, ya perteneciente a los reinos de los dioses y de los ángeles y ese tipo de cosas. Si lo pensamos desde la teoría justo de la vibración. Si lo pensamos desde una teoría más humana, pues es muchísimo más fácil hacer posturas y trikonasana y pararme de cabeza que meditar a veces. O sea, a veces meditar es la verdadera meditación, lo que yo les había dicho en la clase pasada, de realmente detener el pensamiento, no necesariamente estarme concentrando en algo que sería más como dharana. Porque primero va la concentración. Concentrarse, saber concentrarse. Luego va la meditación. Aprender a mantener a la mente quieta, justo donde tú quieres que se quede. Eso es más difícil que hacer posturas, por ejemplo. Pero en realidad hoy vamos a ver el primer punto, que son los yamas. Vamos a ir avanzando despacito, no se preocupen. Entonces hoy justo nada más nos vamos a detener aquí, vamos a detenernos en yamas, que es el punto número 1, y vamos a ver qué tan fácil es cumplir los yamas, para dejar la supraconciencia para otro momento. Entonces, justo los yamas están de este lado, no sé si se alcanza a ver. Espero. Muy bien. Bueno, los yamas son los códigos de conducta de los yogis y yoginis al exterior. ¿Qué quiere decir eso de al exterior? Bueno, nos estamos refiriendo a cómo nos tenemos que comportar en sociedad los yogis y las yoginis. Es un poco como nuestro manual de Carreño. Así, los buenos modales yogis están en los yamas. Entonces es muy interesante porque a veces creemos que dominamos un yama o que ya dominamos un aspecto. Me gusta mucho la reflexión que hace Iyengar, porque Iyengar explora un poquito más este tipo de cosas que meramente decir, por ejemplo, el primer yama es ahimsa, la no violencia. Y muchas personas entienden la no violencia, se me hace muy interesante, como ser vegetariano. Muchas personas se pasan a... El primer yama es ahimsa, ahimsa es ser vegetariano. Y es un planteamiento popular, aclaro esa parte. Y en corrientes muy estrictas de yoga, incluso tal vez sea parte de ahimsa. Pero propiamente ahimsa se puede traducir al español como no violencia. Y la no violencia es interesante. Bueno, la no violencia se ha hecho famosa o se hizo famosa en el mundo por el trabajo de Mahatma Gandhi. Gandhi fue el primero que empezó a plantear la no violencia como una forma de actuar en el mundo y de actuar de manera asertiva en el mundo, buscar que la violencia no fuera parte de tu acción. Y se nos hace un poco difícil a veces realmente captar qué quiere decir eso, qué quiere decir que la violencia no esté dentro de la forma en la que actúas. Y Iyengar llega a 2 ramificaciones todavía más profundas. La primera es que ahimsa puede manifestarse en miedo, y la segunda es que puede manifestarse en ira. Mientras que no tengamos dominado el miedo y la ira, no estamos en verdadero ahimsa. Entonces muchas veces las personas que se detienen a decir ahimsa es ser vegetariano, porque ahimsa se refiere a no matar, porque la acción tal vez más violenta que podemos cometer los humanos
y yo lo entrecomillaría, porque creo que podemos ser muy violentos. Muchas personas dicen, bueno, lo más violento es matar, entonces ahimsa es no matar, por lo tanto soy vegetariano. Normalmente esa es como la cadena de razonamiento. No está completamente mal. Matar es muy violento, pero en realidad pareciera que está incompleta. Hay muchas acciones que son mucho, tal vez no más violentas, pero equiparable en violencia. La tortura, por ejemplo, a veces torturar algo y no matarlo de inmediato puede ser cruel y puede ser mucho más violento sostener el sufrimiento de alguien a propósito que meramente ejercer el acto de matar. Ahora, aquí hay un detalle muy interesante. Pasamos al miedo. Y Iyengar justo hace este llamado a cuidado con experimentar miedo y no tener una manera de manejarlo o controlarlo, porque si experimentamos miedo, un poquito, esta frase es muy popular de Star Wars, porque Yoda la usa mucho cuando habla con Anakin y con Luke en algún momento, cuando le dice tienes que tener cuidado con ese miedo que tienes a perder a las personas que amas, porque el miedo te va a conducir a la ira y la ira te va a conducir al lado oscuro de la fuerza. Bueno, es algo muy similar. Hay que tener cuidado cuando estamos tratando de entender ahimsa, porque siempre que sentimos algún miedo, eventualmente vamos a caer en un aspecto violento. El miedo nos va a llevar a actuar de manera violenta, a veces violento hacia los demás, pero también muchas veces violento hacia nosotros mismos. Muchas personas dicen, ahimsa se encuentra entre los yamas son el comportamiento hacia el exterior. Bueno, sí, pero el comportamiento del exterior no está desligado a cómo te tratas tú. Tú no le puedes dar al mundo algo que no tienes. Sería un poco como si no tuvieras un solo centavo en tu monedero y llegara una persona y te dijera, ¿me prestas $1,000,000 de pesos? Pues ¿cómo le dices que sí si tú no tienes ni un centavo en tu monedero? O sea, aunque le quieras decir, sí, por supuesto, eres mi mejor amigo y con todo el amor de mi corazón te los presto, ¿de dónde lo vas a sacar? Si no tienes ni un centavo en el monedero. Es un poco así. Ahimsa es la pauta de comportamiento al exterior. Pero para que exista esa pauta de comportamiento al exterior tiene que haber una congruencia con el interior. Si yo me trato mal a mí, ¿cómo puedo no tratar mal a los demás, no ser violenta con los demás? Y a veces no nos damos cuenta de hasta dónde llega la violencia que ejercemos contra nosotros. Muchas veces pensamos o no nos detenemos a reflexionar que a veces la forma en la que nos hablamos a nosotros mismos es violenta. A veces la comida que le ponemos a nuestro cuerpo en realidad es un cierto estilo de violencia. A veces sabemos que no deberíamos de comer cosas que estén saturadas de colesterol porque eventualmente se nos van a tapar las arterias y nuestro corazón va a tener que hacer mucho esfuerzo, pero no nos importa y no lo comemos. O a veces sabemos que el alcohol es muy pesado para el hígado, pero decimos, ay, ¿qué importa? Y lo hacemos de todas formas. Sabemos que fumar es malo para los pulmones, pero no nos importa y lo hacemos. Sabemos que no nos debemos de desvelar, pero no nos importa y lo hacemos. Sabemos que tenemos que tomar 2 litros de agua, que sea agua viva además, pero no nos importa y lo hacemos, o no lo hacemos en este caso. Sabemos que, en fin, tenemos sabemos ya muchas cosas acerca de qué nos mantiene saludable. Y muchas veces, aún sabiéndolo, no nos importa. Y de todas formas, pasamos a, ay, ¿qué tanto es tantito? Que esa es como una de las frases más populares en México. Ay, ¿qué tanto es tantito? Un cigarrito, o sea, es que estaba con mis amigos. O sea, ¿qué quieres? ¿Que no? Mis amigos me van a ver mal.
hay unas cuantas cervezas, pues es que era el partido del fútbol. Ay, Y todos estaban, pues yo tenía sed, ni modo que no tomara nada. Y de pronto pareciera que vamos como haciéndonos de la vista gorda con detalles violentos, de violencia que cometemos contra nosotros. Ya no se diga cosas más fuertes, como personas que se autocastigan. O, incluso más fuerte todavía, dirían algunas corrientes de psicoanálisis que los accidentes no existen. Los accidentes no existen. Cada vez que nos accidentamos, cada vez que nos tropezamos, cada vez que nos mordemos la lengua, cada vez que nos resbalamos por las escaleras, cada vez que chocamos en el tráfico, nos chocaron en el tráfico, cada vez que hoy estaba partiendo los vegetales de la comida y me rebané el dedo. Diría el psicoanálisis que los accidentes no existen. Algunas corrientes de psicoanálisis, tal vez no todas, pero sí hay varias que dicen no hay tal cosa. Hay un punto en el que la acción la ejerces desde un punto de violencia hacia ti porque estás molesto contigo mismo. Muchas veces esos accidentes se dan justo después de que ocurre algo que nos tiene profundamente molestos O culpables. o sintiéndonos profundamente culpables porque hicimos algo o porque no hicimos algo y ocurre este accidente. Y es violento desde donde lo veamos. Es violento el haber estado en una situación y no haber hecho lo correcto, porque nos lastima a nosotros mismos, no sernos fieles a nosotros mismos. Cada vez que tú no te eres fiel a ti, cada vez que tú sabías que tenías que decir algo y no lo dijiste, o cada vez que tú sabías que tenías que quedarte callado y no te quedaste callado, que pueden ser como los dos escenarios, te faltas al respeto a ti mismo. Y en ese momento es donde ocurren estas ganas de autocastigo. Estas ganas de, sí, pues lo que sigue es que te truenes un dedo en la máquina de escribir. O lo que sigue es que X. Lo que se les ocurra. A veces vemos que el mundo es muy violento. A veces prendemos las noticias o entramos a redes y consultamos los diarios y vemos que el mundo es un caos. Y vemos violencia, 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 violencia. Y decimos, ¿cómo se para la violencia en el mundo? Pues no podemos plantear que la violencia se pueda detener en el mundo si no detenemos la violencia que ejercemos nosotros con nosotros mismos. Y tenemos que atacar además sus raíces, el miedo que se puede traducir en ira. Entender que cada vez que le tenemos mucho miedo a algo estamos empezando a coquetear con la violencia. Nunca lo pensamos así. Normalmente es como, no, el miedo que tengo, no sé qué, o no, yo nunca tengo miedo de nada, o todo de entrada le tenemos miedo a la muerte. Es muy raro encontrar una persona que no le tenga, sí, muchas gracias. Si quieres deslizarlo. Te lo voy a aventar como a Memo. Gracias. Bueno, para que se entienda, los chinos lo tienen mucho mejor planteado, pero este es el ciclo de elementos en medicina tradicional china. Los elementos que están este es el agua, la madera, el fuego, la tierra y los metales. La flecha que va por fuera, que hace un círculo, es como un elemento genera al otro, un elemento le da vida al que sigue. Y la estrella que está por adentro es como un elemento controla al otro elemento. Entonces, ¿se acuerdan a quién le pertenece el miedo? No, el agua. Sí, el agua es el elemento del ¿Miedo? riñón. Sí, o sea, por eso. Y que aquí es la parte del miedo y todo eso. Exacto. Entonces, tenemos el elemento del agua, que es el elemento del riñón. Por eso muchas veces cuando hay muchos miedos, cuando las personas tienden a ser muy miedosas, justamente
estereotipo es, ay, te vas a hacer pipí en los pantalones. ¿A poco no? Muchas veces, incluso en las caricaturas es como, son miedosos, hizo pipí, te vas a hacer pipí de miedo. Bueno, es porque se pierde el control del elemento, el miedo reside en los riñones, aparece el miedo, se debilita, el miedo debilita al riñón y la voluntad fortalece al riñón. Entonces, si aparece el miedo, se debilita el agua del riñón y empiezan problemas de incontinencia. Y puede ser un problema de incontinencia esporádico porque, no sé, imagínense que algo traumático pasa, que están en el mercado comprando sus verduras y una persona saca una pistola y asalta a otra y de ver la pistola te haces pipí en el momento. Bueno, ese podría ser un escenario donde aparece el miedo, se pierde el control del elemento y te haces pipí. Eso es un evento esporádico. Pero hay personas que se vuelven miedosas por X circunstancia, se vuelve algo crónico y el miedo está constantemente ahí. Y el ser una persona miedosa crónica se va a traducir a la larga en problemas de incontinencia. Son las personas que normalmente tienen, se manifiesta sobre todo en adultos mayores de 40 años, de pronto que hay problemas de incontinencia crónica y que empiezan a tener que buscar pues sí, pañales para adulto o toallas para adultos para poder... Es también muy común en mujeres que ya tuvieron a sus hijos, que acaban de terminar su embarazo y ya tienen a sus hijos. Es muy común y muy marcado que las mujeres te hablen de un antes y un después para ellas, emocionalmente hablando. El otro día nos encontramos a una señora, estábamos en Six Flags y una señora se subió con nosotros a un carrito y decía que casi no se podía subir a nada, que antes era muy temeraria, pero que desde que tuvo a su hijo le da miedo todo. Y eso es en parte porque las mujeres cuando estamos embarazadas perdemos mucha energía, porque mucha de la energía se va en formar al bebé y el feto y darle energía y que vaya creciendo y alimentarlo. Entonces la energía de los riñones se debilita muchísimo para mujeres embarazadas y si no se fortalece, muchas personas piensan que es porque pierdes fuerza en el piso pélvico. Y entre otras cosas, sí es bueno andarlo fortaleciendo porque eso también ayuda a que la energía no se salga, pero también en parte es porque se pierde energía de los riñones y todo eso se traduce en miedos y en incontinencias. Sí, yo conozco, es muy común. De hecho, el caso de una señora que decía justo eso, que tenía que, si ya iba a salir de su casa, una hora antes de salir de su casa, tenía que suspender como tomar agua o lo fuera, porque si no, no podía completar los trayectos sin buscar un baño. Y literal se le quitó hablando sobre que le daba miedo a la muerte. Resultó que en terapia salió que le tenía mucho miedo a morir y su miedo a la muerte le provocaba esa incontinencia. Y en el momento en el que logró en terapia superar esta sensación de miedo, se le quitó el problema de incontinencia sin nada más, o sea, sin medicamentos, sin ejercicio, sin nada. Era nada más una manifestación del miedo. Ahora, el agua de los riñones, el agua del elemento, el elemento de agua del riñón le da vida a la madera. Pensamos que si queremos que una plantita crezca, le tenemos que echar agüita. Entonces, el siguiente elemento es la madera. Y la madera es ¿del hígado? Del hígado, muy bien. La madera es el elemento del hígado. ¿Y el hígado con qué emoción reacciona? Con la ira, con el enojo. Entonces estos dos están profundamente relacionados desde la perspectiva de la medicina tradicional china, pero también desde la perspectiva de yoga. Desde la perspectiva tradicional de yoga son cosas que van junto con pegado. Ahora, el verdadero problema aparece cuando estamos deprimidos o somos increíblemente miedosos. El elemento de agua del riñón está pobre por ese miedo y por esa depresión,
la madera se descontrola, el hígado cae en ira y no hay nada que apague, porque lo que sigue es el fuego, es lo que se va a generar, esa madera puede entrar en combustión, y lo que sigue es el fuego, que es el elemento del corazón. Empiezan los desbalances en el resto del órgano. Si uno de los órganos se cae, si uno de los órganos se deprime, que sería justo el caso del riñón, va a sacar de balance a todos los demás. Va a provocar que el resto de los elementos se descontrolen y que no haya nada que lo pueda controlar. El agua es la que controla el fuego. En la estrella de adentro, ¿se ve esta flecha? Es justamente el agua de los riñones, eso es lo que nos ayuda a enfriar a estos dos. Si no hay agua, no hay manera de enfriarlos. Y todo lo que sigue se atrofia. Entonces pareciera que no están relacionados, pero tener un problema de miedo en los riñones va a descontrolar todo el ciclo. Y nos va a hacer más propensos a ataques de ira. Y cuando estemos en un ataque de ira no va a haber con qué apagar todo ese fuego. Entonces, tiene un cierto sentido. El mundo le tiene, si lo pensamos a escala global, mundialmente le tenemos ya un desprecio al agua, lo cual es muy raro, porque dependemos del agua para vivir, pero mundialmente le tenemos una especie de desprecio. Las cañerías muchas veces dan al mar, el plástico da hacia el mar, los ríos se entuban para que funcionen como parte del sistema de cañerías de las ciudades. Le tenemos una falta de respeto al elemento en general. El agua de la lluvia nos parece sucia porque atrapa toda la contaminación que hay en la atmósfera, entonces tampoco queremos que nos toque. Sentimos una especie de desprecio, pero al mismo tiempo es vital para que el ciclo funcione. Acuérdense, todo lo que es afuera es adentro, como es adentro es afuera. De las dos formas, para adentro y para afuera, somos espejo. Lo que sucede globalmente también tiene un reflejo en nuestro cuerpo. Entonces toda esta violencia que vemos en el mundo responde a esta violencia que tenemos nosotros con nosotros mismos. Si nosotros fuéramos conscientes de que nuestro miedo, que nuestra depresión nos va a derivar en enojo, nos va a derivar en ira, y que eso después se va a convertir en fuego de corazón, en un infarto, en cosas por el estilo, no lo pensaríamos dos veces, lo plantearíamos como de no, pues necesito hacer algo al respecto. Pero no somos conscientes de este tipo de cosas. Lo que decía Buda, el sufrimiento tiene como causa, una de sus causas, la ignorancia. Parecía que los temas no estaban relacionados, pero ya vieron que sí. El sufrimiento tiene como causa la ignorancia. Ser ignorantes de algo nos va a provocar mucho sufrimiento. Ignoramos cómo funciona nuestro cuerpo, ignoramos cómo funciona el planeta, ignoramos que la correspondencia entre lo que es adentro es afuera, como es arriba es abajo, todo este tipo de cosas. Como es nuestra violencia con el cuerpo, así es nuestra violencia con el planeta. Y así es nuestra violencia entre nosotros. Entonces este primer llama, este primer punto, ahimsa, el cese de la violencia, es mucho más complejo de lo que pudiéramos pensar. En yoga lo vemos mucho en las asanas. Creo que ya llevan un rato practicando, ya se pueden ver, ya tal vez notaron momentos en los que han forzado su cuerpo a hacer cosas que en realidad no podía hacer. Y han dicho, pues me canso que la saco, y saco la postura porque la saco. Muchas veces pasa que tendríamos que estar concentrados en nuestra práctica de yoga, pero vemos la práctica de los demás y nos da una especie como de competitividad, que es de, el de al lado sí sacó la postura. Ah, no, pues yo también. Y es como, oye, tú estás listo para esa postura. Ah, no. Y ya nos volamos del primero, ahimsa. Vamos a violentar el cuerpo para que saque algo. Ya hay un punto en el que ya fallamos. Así, punto número 1, el que quiera hacer yoga no entra en violencia. Todo mundo falló. Así ya no quedó títere con cabeza, ya no salió. Entonces, queremos la supraconciencia, queremos el gozo, queremos el samadhi, pero no hemos logrado dominar ahimsa. Ahimsa sigue siendo una cosa muy extraña. Y no es extraña en realidad porque pues, el mundo no la conoce.
O sea, algunos afortunados como Mahatma Gandhi la tenían clara, pero los demás, o Martin Luther King, él la tenía clara. El Buda Siddhartha Gautama la tenía clara. Los demás leemos de eso en libros. No la tenemos realmente entendida ni dominada. Entonces, un ejercicio que puede funcionar para los que de plano no sentimos ni por dónde empezar es como, ¿por dónde empiezo? O sea, quiero cultivar la no violencia hacia los demás y la no violencia hacia mi cuerpo. ¿Por dónde puedo empezar? Bueno, un buen punto que da Alejandro Jodorowsky cuando estamos frente a esas situaciones es jugar a plantear el hipotético. Es de, suponiendo que yo fuera una persona que nunca se violenta a sí misma, ¿qué desayunaría hoy? Suponiendo que yo fuera una persona que no se violenta a sí misma, ¿cómo me vestiría el día de hoy? ¿Cómo me bañaría el día de hoy? ¿Qué haría? Muchas veces las mujeres somos muy violentas con nuestro cuerpo, desde el hecho de que no queremos nada de vello. Bueno, muchos hombres también, son como de le vamos a retirar todos los pelos al cuerpo, salvo los de la cabeza. Y vamos a veces cosas muy violentas, como le vamos a poner cera caliente y le vamos a dar el tirón. Eso es muy violento. Entonces ya empezar a hacer el ejercicio de, bueno, si yo no ejerciera violencia contra mí, ¿qué haría hoy? ¿Me depilaría? No me depilaría. ¿Qué comería? ¿Comería cosas atascadas en colesterol o buscaría comer una cosa más saludable? Ya empezar a hacer ese tipo de hipotéticos y empezar a buscar esas respuestas, porque la mente muchas veces sí tiene las respuestas. Todos sabemos qué es la comida, cuál es la comida que nos favorece y cuál es la comida que no nos favorece. Todos sabemos cuánta agua tenemos que tomar. Todos sabemos que tenemos que hacer algo de ejercicio. Todos sabemos ese tipo de cosas. Sabemos que tenemos que dormir, sabemos que tenemos que cuidarnos del clima, sabemos cosas. Incluso sabemos que la recomendación de muchos dermatólogos es no salir a la calle sin filtro solar. Que levante la mano el que no salga a la calle sin filtro solar. Bueno, ahí ya todos nada más. Pero muchas veces pasa. Sabemos todo ese tipo de cosas, pero no ejercemos. Es nada más puro conocimiento, puro acaparar conocimiento mental y ya. Es como, sí, yo claro que lo sé, tengo un doctorado en eso. Y es como, ¿y por qué no haces nada? Pues no. O hasta, por ejemplo, hasta de cepillarte la lengua, la verdad, bueno, yo estoy así, pero ni modo. Bueno, todas esas veces que han dicho los dentistas, usted se tiene que cepillar los dientes por lo menos, así ya mínimo 5 minutos continuos. Y sobarse las encías con el cepillo para que las encías tengan masaje también. Ay, no, ya 5 minutos. A duras penas al perro. 1, 2, 3, un buchecito y se acabó. Y tú sabes que eso no es lo mejor para ti. Bueno, hoy no tengo tiempo. Esa otra cosa, no tengo tiempo. Tengo que hacer ejercicio, es que yo no tengo tiempo. Oye, ¿cómo que no tienes tiempo? Eso es muy violento, tú necesitas ese ejercicio, tu corazón necesita ese ejercicio. Los cardiólogos dicen que las personas tienen que hacer al día 20 minutos de actividad cardiovascular. O sea, diario. Un día de descanso a la semana, si quieres el domingo. Bueno, ¿quién hace 20 minutos diarios de actividad cardiovascular? Tal vez Julieta, pero... Sí. Ya pero ya vio lento porque no tomó ni un día de descanso. Pero, por ejemplo, ahí tendríamos que meter 20 minutos de actividad cardiovascular. Si se quiere acompañar con una rutina de pesas, serían otros 20 minutos. Y ya. Pasarse de esos 40 minutos de ejercicio podría ser otra forma de violencia. Oh my God. Que puede transformarse en los casos más extremos en vigorexia. La vigorexia también es violencia contra el cuerpo. Estamos llevando al cuerpo a un extremo. ¿Qué decía Buda? El camino budista es el camino del medio.
No puedo caer en los extremos. Nada de ejercicio o todo el día ejercicio. Todo el día ejercicio. El camino del medio. No podemos caer en los extremos. No. Sí, yo quiero CrossFit y quiero maratón. Yo tengo una lesión aquí, y una lesión allá, y una lesión por acá, y me duele por aquí, cuando giro como que, pero le voy a seguir. Sí, es como de, pero ya tengo rodillas biónicas, entonces puedo seguir corriendo. No, bueno. ¿Qué podría ser más violento que eso? Ya llevaste tu cuerpo hasta el grado de que necesite que le saquen el hueso y le pongan un metal. Ay, no. Y hay casos. Sí, claro. Entonces, dominar la no violencia es el primer punto según Iyengar. No lo digo yo, lo dice Iyengar. Sadhguru Iyengar. Y Patanjali. Y Patanjali, el Patanjali sabio. Patanjali Joyce. Bueno, que lo diga Patanjali Joyce, por Dios. Recuérdenselo a las personas que hacen Ashtanga como locos. Y voy a sacar la primera serie y me canso que la saco. Y la segunda serie y la tercera serie y la saco porque la saco. Bueno. Y Y ya cuando giro cuando la les de una preguntas, pensada, y cuando les preguntas, oye, pero ¿y ahimsa? Soy vegetariano. ¿Ahimsa es ser vegetariano? No, pues no entendiste nada. No, pues qué bien que seas tan vegetariano, vas muy bien. Entonces tengan presente esto. Yoga es una disciplina de mucho estudio. Una disciplina autoestudio compleja y de autoestudio. Y este primer punto es el primer punto en el que, piénsenlo así, si quitamos todo lo que sigue, los niyamas, las asanas, el pranayama, la meditación, piensen que quitamos todo y dejamos solo yama, ahimsa. ¿Se pueden imaginar el mundo? Así, todo el mundo a hacer yoga y yoga se va a reducir en un yama y el yama es ahimsa. ¿Pueden imaginarse el mundo? Imagino un mundo. Pues sí, básicamente sería la canción de John Lennon, pero hecha realidad. Imagínense eso, imagínense un mundo en el que se suspende la violencia. No hay yoga, tampoco hay meditación, tampoco hay cosas sofisticadas, pero no hay violencia. Ni hacia uno mismo, ni hacia los demás. Pues sería una especie de paraíso, ¿no? Sería como una de las definiciones de paraíso para mí. Y eso que es la número 1. Y es el primer punto. Imagínense lo que falta. Y es el primer punto del primer punto. Exactamente. O sea, es el primer punto de los yamas, pero todavía nos faltan los ocho espacios de acción de yoga. Entonces, piénsenlo. La tarea de esta semana justamente es encontrar esos espacios de violencia y ver en qué manera los puedo ir eliminando jugando al hipotético de si yo no fuera violento, ¿cómo actuaría? Si yo no ejerciera violencia ni contra mí ni contra los demás, ¿cuál sería mi proceder? Cuando tengan duda, hagan el ejercicio hipotético de, bueno, son las 11:30 de la noche. Si yo no ejerciera violencia, ¿qué haría ahorita? ¿Me subo a dormir o me voy de pena? O bueno, o puede ser otra cosa, ¿no? Me quedo jugando videojuegos hasta que den las 5 de la mañana o me voy a dormir. Si yo no fuera violento, ya entendí, ya me dijeron que los órganos, que se tienen que ayudar unos a otros, que cada órgano tiene un horario en el que se recupera. Yo tengo que respetar principalmente el de la vesícula y el del hígado porque son los que se encargan de filtrar la sangre. Bueno, ya lo sé. El primer veneno, la ignorancia, ya está un poco menos intenso. Ahora, ¿qué sigue? La acción, lo que decíamos la clase pasada. ¿De qué me sirve tener la teoría de la clase si no lo puedo pasar al mundo real? La acción, concretar la acción. ¿Sí? Entonces, esa es la tarea del día de hoy. La tarea del día de hoy es encontrar los puntos en los que no tenemos ahimsa y cultivar ahimsa.
cultivar no violencia, parejo hacia nosotros y hacia los demás. Que se vea en nuestro tapete de yoga, pero que también se vea en el mundo. ¿Se entiende esta parte? Y acuérdense que teníamos también otra tarea. Pensé que íbamos a llegar hasta allá, pero avanzamos un poquito más lento, pero está bien. Les había dejado ver una película que se llama I Am. No sé si la viste. Es que no la pudimos ver. Porque no abrió el link o algo así. No tuvimos chance. Ah, ok, no, está bien. Ah, ok. Pero sí pudieron Pero empezar. sí abrieron el link o Sí. se los mando otra vez. No, ahí está. Sí, ahora Ok. Sí. Bueno, para las personas que estén viendo este video y que lo quieran hacer, la película es un documental, se llama I Am, que es Yo Soy. Es un documental breve, no es muy largo, es como de 1:10 más o menos. Hora y media. Hora y media, sí, bueno, hora y media, es en realidad no muy largo, pero es muy interesante porque el director de Ace Ventura narra su proceso de cómo se fue retirando de la vida hollywoodesca que llevaba, literal, y por qué. Y va a ser muy interesante que lo planteemos cuando lleguemos a lo que opina yoga sobre acaparar y sobre robar. Estos dos puntos son parte de los yamas. En yoga está prohibido acaparar y está prohibido robar, con un código de conducta. Pero a veces no entendemos qué es robar y a veces no entendemos qué es acaparar. Así como muchas personas entienden ahimsa ser vegetariana, así también hay problemas aquí con robar y hay problemas con acaparar. Entonces justo vamos a utilizar el ejemplo de la película para entender a profundidad el resto de los yamas. Y también es interesante porque muchas de las cosas que plantean en la película las sacan desde la filosofía de los nativos de América del Norte. Entonces nuevamente vamos a ver cómo la filosofía de las tribus de América del Norte coincide con la filosofía de los sabios hindús. Entonces, de pronto lo que decíamos la clase pasada, de pronto distintas tradiciones, personas que nunca se llegaron a conocer y que habitaron en momentos muy distintos históricos, llegan a las mismas conclusiones y se convierte eso en sabiduría, verdadera sabiduría que está ahí para la humanidad. Entonces, si lo pueden checar para la próxima clase que ahorita vamos a tener este fin de semana, para que si quieren en la noche del sábado o del domingo lo vean, para que lo platiquemos la próxima clase. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? ¿Preguntas en redes tampoco? Si después tienen una pregunta al ver el video, escríbanos y les contestamos, no hay ningún problema. Aunque hayan pasado mucho tiempo de esta clase, también no hay problema. Entonces, lo vamos a dejar hasta ahí para pasar a nuestra práctica de asanas. Perfecto. Muchas gracias. Chao.